invitación que me hiciera el Foro Económico de las Mujeres, más conocido como WEF, para participar de este foro que se desarrolla por primera vez en nuestro querido país. El WEF es un coloquio enfocado en la economía de la mujer que apunta al intercambio de experiencias para inspirar e impulsar el empoderamiento económico de las mujeres, así como fortalecer su papel para la reactivación económica y social. Este año se conmemoran los 25 años de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Este escenario obliga a reflexionar sobre los avances y desafíos aún pendientes en esta temática. De ahí la importancia de este tipo de eventos. Se trata de visibilizar el rol que ocupamos las mujeres en la economía y en destacar nuestro papel para la evolución de la economía del futuro, aceptando los retos que enfrentamos en términos de desempleo, pobreza y violencia, entre otros flagelos. A lo largo de esta jornada se van a desarrollar charlas, conversatorios y también habrá ponencias en las que se convoca a representantes del sector público, privado, la academia, la sociedad civil y representantes de la cooperación internacional con el objetivo de sus intervenciones puedan contribuir a la reactivación social y económica de la región. Siempre es enriquecedor reunir voces de diferentes ámbitos de acción: política, empresarial, deportiva, artística, científica, tecnológica, medioambiental e intelectuales nacionales como internacionales. Siempre es positivo escuchar a mujeres y hombres comprometidos con la equidad y la diversidad. Pero es también la oportunidad perfecta para visibilizar las historias de tantas mujeres que decidieron cambiar su historia, a veces signada por el dolor, los contratiempos y las dificultades, por motivación y sueños buscando un camino que pretende promover una sociedad más inclusiva, segura y sostenible. Hoy, 10 de diciembre, es un día de fiesta. Un día como hoy, pero en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó una declaración que reconoce los derechos esenciales de la humanidad. Por eso es el Día Internacional de los Derechos Humanos. También es el Día de la Democracia, porque un día como hoy, pero en el año 1983, se restituyó en la Argentina el régimen democrático y el Estado de Derecho. Y además, hoy se cumple un año desde que asumió en Argentina un nuevo gobierno. Un gobierno que decidió jerarquizar todos estos temas que se van a estar conversando, discutiendo, debatiendo en esta jornada. Un gobierno que decidió posicionar estos temas en un lugar preponderante de la agenda pública, con la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. El Estado argentino se ha propuesto como uno de sus objetivos prioritarios reducir las brechas de desigualdad entre los géneros. Y eso supone impulsar una serie de políticas que abarcan todos los aspectos de la vida social, lo que implica poner en crisis la organización económica de las sociedades y promover una redistribución más justa de las tareas de cuidado. Se trata de desaprender los roles de género adquiridos durante toda la vida para poder construir una sociedad más equitativa. Es importante tener en cuenta que las desigualdades datan de mucho tiempo, nos anteceden, pero saldar esta deuda es una tarea colectiva y tiene que traspasar las fronteras. De ahí la importancia que tienen estos espacios que promueven el diálogo y la reflexión. Estamos atravesando una pandemia mundial imprevista. Se nos abrieron nuevos escenarios y surgieron también nuevos desafíos. Por eso, para finalizar, quiero decirles que es fundamental que podamos promover estas acciones de sensibilización y concientización, porque tenemos que confiar en el enorme potencial de contribución que tenemos las mujeres en todas las áreas en que nos desenvolvemos. Es necesario mostrar nuestro poder transformador. Celebro este tipo de iniciativa porque son enriquecedoras. Me despido deseándoles una jornada sumamente provechosa. Muchísimas, pero muchísimas gracias.